Hola, vamos a continuar hoy con otra sesión sobre el uso del JASP para investigaciones cuantitativas, el uso en estadística. En la anterior sesión habíamos visto la funcionalidad del JASP respecto a la interfaz, las ventanas, el tema de los módulos. Y ahora lo estoy abriendo desde el equipo. Basta con que, ¿no?, en el buscador ponga JASP, ahí está la aplicación lista para el arranque. Y entre lo que habíamos visto justamente era el tema de los módulos, ¿no? Para habilitar algunos módulos en particular. Habíamos habilitado las distribuciones y el módulo para ver todo el tema de la, eh, la fiabilidad de nuestros ítems que eventualmente los vamos a ir comprando. Pero la idea de la sesión de hoy es simplemente ver cómo cargar datos dentro del JASP, ¿no? Hay tres alternativas, pensemos en tres fuentes de datos que uno podría utilizar desde el JASP. Una de las más directas, si nos vamos aquí a la parte de menú, como les había comentado en Open, está la opción de la librería de datos, que son datos de ejemplos para ir mirando el uso de los diferentes módulos para un poco empezar a conocer el funcionamiento del JASP. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos un módulo de descriptivos. Si abrimos cualquiera de ellos, por ejemplo este descriptivo, van a ver que hay diferentes bases de datos o datasets que están orientados justamente, ¿no?, a explorar el tema descriptivo con una base de datos de sueño, una base de datos seguramente para hacer alguna gráfica, para hacer alguna figura y así, ¿no? Entonces es bastante amplia nuestra librería de datos. Voy a abrir alguna de ellas para que vayan viendo, ¿no? Voy a irme aquí abajo donde dice fiabilidad o la opción 13 de reliability. Si es que se van a esta parte, por ejemplo, una de las características interesantes es que hay varios constructos que son bastante comunes para este tipo de ejemplos de fiabilidad. Y normalmente van a encontrar siempre en este caso los ejemplos, ¿no? Hay cuatro ejemplos, pero para cada ejemplo van a encontrar una descripción breve y también van a encontrar como dos paneles. Uno que está orientado a ya una rutina, ¿no?, una rutina de ejemplo, en este caso para medir la fiabilidad con esta base de datos. Esta tablita que está con esta J verde de JASP es la rutina de trabajo. Ya es como un menú ya desplegado donde se han hecho las operaciones necesarias para calcular la fiabilidad en esta base de datos de ejemplo. Mientras que al lado, la que no tiene esa J, esta es básicamente una ventana para abrir la base de datos. Entonces, esta es para la rutina, ¿no? Open Just File, ¿no? O si quieren solamente los datos, Open Data File, que es el del costado. Para que vean, porque nuestro objetivo es mirar principalmente los datos, voy a abrir este que dice Fear of Statistics, así miedos a la estadística, y lo abrimos. Empieza a cargar los datos desde el sistema con los que viene el programa instalado. Y noten, aquí está nuestra base de datos, nuestra tabla en formato tabular, ¿no?, nuestro dataset de trabajo, donde podemos ver algunas características bien importantes, que es cada fila. Recuerden que representa una observación, un individuo, y cada columna representa una variable, una característica, un atributo, en este caso seguramente los ítems que se han medido en este estudio. Esta es una primera forma de trabajar con datos, ¿no? Datos que están ya cargados dentro del JASP. Algo muy importante que si notan ahí arriba de cada una de las variables hay una figura, en este caso estas barritas. Y eso es bien interesante porque el JASP tiene una forma muy intuitiva de entender y de clasificar las escalas de medición o el tipo de variable con el cual estamos trabajando. Yo voy a irme aquí, voy a hacer doble clic en la cabecera y noten que sale una especie de descripción de la variable, ¿no? Descripción un poco más amplia, el nombre de la variable. Podríamos nosotros editar y darle un nombre más largo si es que sabemos que es el AQ01 y queremos utilizar ese título para tablas. Podríamos utilizar acá y escribir un nombre mucho más largo. Y después de eso, también lo más importante, acá en tipo de columna o tipo, si quieren, del atributo, uno puede seleccionar qué tipo de medición es esta, ¿no? Nominal y ordinal para variables cualitativas, ¿no? Nominal y ordinal para variables cualitativas.
ya sea ordinal si tiene algún tipo de orden, con este caso como proviene de una escala de escalas de Likert es lo adecuado, o nominal si no tuviera un orden, ¿no? Como otras variables como el sexo de las personas, ¿no? La carrera en la que está inscrito un estudiante. Y escala está reservada para cualquier variable de tipo numérica que tiene sentido hacer alguna operación numérica. Entonces, esto es un paso muy importante antes de iniciar con el análisis, asegurarnos que cada una de las columnas de nuestra base de datos está en su tipo, tiene su tipo correcto, ¿no? Su tipología correcta. Yo lo voy a dejar ahí ordinal y como ven, estos tres por el momento. Si quisiéramos una extensión más amplia de lo que es la variable, podemos hacer todas estas ediciones en esta parte, ¿no? Entonces, esto como un primer criterio de cómo cargar los datos. Un segundo criterio de cómo cargar, voy a irme otra vez al menú, voy a decirle Open, le voy a decir quiero cargar desde la computadora. Desde la computadora quiero navegar en los archivos de la computadora. Yo en este equipo tengo un ejemplo en Excel, que es este, que lo que contiene es el dato justamente de 18 individuos, ¿no? Sobre su identificador, la edad, si la persona tiene mascota o no tiene mascota, y igual 10 ítems orientados a medir el constructo de autoestima planteado por Rosenberg, que trata justamente de medir el estado de autoestima de esta población, ¿no? Es una base de datos bastante chiquitita, está en un formato tabular. Eh, si es que uno hace un trabajo de investigación, uno de los primeros pasos seguramente será armar esta nuestra tabla. Se puede hacer una depuración en este formato, ya sea en el Excel o en el programa que utilicen, o también lo podemos cargar en el JASP y ahí hacer algunos criterios para lidiar con algunos problemas. Imagínense que acá, por ejemplo, hay un par de datos perdidos, ¿no? En el Q10 y en esta edad, ¿no? Eso puede ser un problema. Imagínense que aquí tenemos un dato atípico, ¿no? Normalmente toda esta población en términos de edad está rondando entre los 20 a 25 años. ¿Qué tal si este número lo voy a cambiar a 71? Vamos a ver, igual esto es algo que se puede definir después, cómo lidiar con esos datos atípicos en el JASP, ¿no? Pero imaginemos que esta es una base de datos con la que estamos trabajando y a partir de eso queremos utilizarla o cargarla dentro del JASP. En mi caso está en mis carpetas de descargas y lo único que tengo que hacer es, volviendo al JASP, nuevamente me voy aquí a la parte de menú y en la parte de menú le digo Open y Computer, Browse, navegar. Y en Browse me voy a buscar mi archivo de descargas, ¿no? En este caso, el archivo que les acabo de mostrar. En mi caso, eso lo tengo acá en descargas. Ahí está y lo abrimos. Noten que no hemos cerrado la anterior pestaña. Se está, si quieren, cargando como otra sesión del JASP. Tengo una sesión abierta con autoestima y tengo otra sesión abierta con esto de miedo a la estadística. Pueden tener muchas sesiones abiertas. Eventualmente el único eh, tema es lo que puede venir a afectar la memoria del equipo, la memoria RAM, ¿no? Y si notan acá, y esta es una base de datos mucho más real, ¿no? Pensando que se ha recolectado en una población aunque pequeña, y la hemos trabajado en un Excel, ya podemos empezar a denotar algunos inconvenientes. Esto lo voy a volver un poquito más grande. Noten que la variable, el ID, por ejemplo, es simplemente un identificador, ¿no? No necesariamente debería estar como una reglita. Es más probable como una variable nominal porque simplemente hace identificación del sujeto de estudio. La edad está como si fuera una variable cualitativa ordinal y no es cierta. Es una variable exclusivamente numérica. Esta variable de mascota lo ha clasificado bien, así uno como si tiene mascota, cero si no, o sea, si la pone con una variable cualitativa nominal. Y todas las Qs las ha clasificado relativamente bien como variables ordinales. El JASP ahí es un poco automática, pero puede tener estos errores en la clasificación y uno que conoce la base de datos tiene más herramientas o criterios para determinar la clase, ¿no? Yo voy a cambiar esta del ID, nuevamente doble clic y la voy a cambiar a una variable nominal, simplemente por un tema de orden. Después me voy a ir a la variable edad. No, noten que aquí puedo navegar directamente una vez que está abierto este panel. Y la variable edad para mí es una variable de tipo escala. Las demás variables están bien clasificadas.
Y con eso simplemente cierro y ya tengo eh, mi base de datos ya un poco más depurada o limpia, ¿no? Pensando en hacer una adecuación de las variables. Y finalmente, la última forma de hacer una descarga es pensando que tenemos una base de datos que está disponible en algún lugar. Yo para eso, por ejemplo, les tengo preparado una pequeña base de datos que la tengo por acá. En este libro, bueno, en nuestros apuntes de investigación cuantitativa, justo en la parte de confiabilidad, en la sección de confiabilidad, casi al final de la sección tenemos datasets públicos recomendados. Eh, este enlace tiene una gran colección de bases de datos de diferentes constructos, la mayoría vinculados a temas de personalidad, también hay de autoestima, este es el enlace, y tiene muchas bases de datos muy interesantes, bases de datos muy interesantes, y esta es otra fuente como para ir practicando, ir haciendo algunas mediciones, ¿no? Por ahí tomar como referencia para emular un estudio. Hay una descripción del dataset, la última vez que ha sido actualizada pensando en que son constructos que se actualizan basados en encuestas en línea en este caso. Las variables, que en este caso muchos constructos tienen diferentes cantidades de variables, esto nos avisa, por ejemplo, ¿no? Este test de las 5 grandes personalidades son 50 ítems con preguntas de tipo escala Likert, ¿no? Ya sé. Y yo voy a cargar acá justo una muy parecida a la que se tenía aquí en el Excel, que es esta, ¿no? La escala de autoestima de Rosenberg. Dado que esta es, como ya la tenemos, también podemos explorar esta que es pública, que ha sido recolectada seguramente o actualizada al 2014. Tiene los 10 ítems similares a los que hemos visto, además la información de género, la edad y el país. Y es una base de datos muy extensa, tiene 47.974 registros. Queremos hacer el test en línea, aquí está la opción, este enlace, pero queremos acceder a los datos, la última columna, ¿no? En este enlace. Hago clic ahí y se va a empezar a descargar el archivo con la base de datos. Esperemos que está haciendo la conexión. Pero una vez más, si es que ha sucedido algo. Ok, haber tenido una pequeña dificultad para la descarga, pero sí, al final era un tema de un seguro de mi computadora para descargas, pero ahora estoy en otro navegador, el mismo enlace, simplemente hacemos clic acá como les decía y va a empezar a descargarse automáticamente, ¿no? En mi caso es un archivo zip, es un archivo comprimido, lo voy a abrir acá para que lo vean y lo voy a descomprimir, ¿no? Clic derecho, le voy a decir que extraiga todo en la misma carpeta, en el mismo directorio y con esto tenemos nuestro fichero, ¿no? Esta lo que tiene es justamente la base de datos que está en formato CSV, que es un formato estándar justamente para compartir información y bases de datos, es un formato plano. Y tiene un archivo de texto que tiene algunas instrucciones de lo que tiene la base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá, como ven, la última actualización, algo de información respecto a la recolección, los 10 ítems, ¿no? Los 10 ítems y su descripción, ¿no? Y algunos elementos más propios del archivo. A lo que nos interesa a nosotros es este data CSV, que es la que contiene la información como tal, ¿no? Los 47.000 casos. En el JASP nuevamente puedo irme acá al menú, abrir y le digo igual nuevamente desde la computadora, navegar y busco el archivo que acabamos de descomprimir. En mi caso en descargas, RCE y este archivo CSV. El JASP nuevamente no tiene límites respecto a la cantidad de observaciones con las que puede trabajar. Puede trabajar, como ven, con 47.000
datos fácilmente. El límite es la capacidad de la computadora con la que están trabajando. Ya cargado todos los datos, tenemos tres sesiones abiertas, uno con miedo a la estadística, otra con autoestima y otra con estos datos. Noten que el de autoestima aparece con un asterisco porque hemos hecho un cambio justamente en las etiquetas de las variables para decir que la edad era de una variable de tipo cuantitativa, ¿no? Entonces, si queremos guardar esta sesión de trabajo para volver exactamente al momento que nos hemos quedado, hay que guardar la sesión, que en un momento vemos cómo se realiza eso y ahí termina nuestra sesión del video, ¿no? La última que acabamos de abrir, esta que tiene igual la escala de Rosenberg, pero para 47.000 casos. Ahí están todas los 10 ítems. Están bien clasificados, todos son cualitativos ordinales. El género está como cualitativo ordinal. Este sí tenemos que cambiarlo. Voy a hacer doble clic acá y le decimos, no, tú eres nominal, ¿no? Tú eres una variable nominal. Noten que para esta variable hay tres valores, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué representa hombre? ¿Qué representa mujer? ¿Qué representa el 0? ¿Qué representa el 3? Son características propias que hay que indagar en la fuente de datos original. Probablemente el 3 tal vez signifique que no hay datos, tal vez el 0 represente que se ha perdido la información, ¿no? El 1 será hombre, será mujer, ¿no? Si tenemos nosotros esa información, acá lo podemos editar, ¿no? Eso es parte justamente del dato con el cual estemos trabajando. Por el momento lo voy a dejar así, el único cambio es el nominal, decirle que es una variable nominal. Eh, Después tenemos la edad, que está bien como numérica. Y esto de fuente en realidad es una variable que nos ayuda a saber de dónde ha sido obtenida la información. Este igual es nominal. Entonces yo perdón, la voy a poner como una variable nominal, ¿no? Pensando que seguramente algunos datos se han recolectado de internet, otros vienen de alguna base de datos de otra fuente, ¿no? Pero así se ha armado todos estos registros, ¿no? El país que está como nominal, ¿no? Y con eso está todo en orden. Y finalmente, ¿no? Si ya tenemos nuestra base de datos cargada, hemos hecho eh, un primer ajuste en nuestros datos, podemos irnos otra vez a la parte del menú y decirle queremos guardarlo, queremos guardar. Queremos guardarlo como en nuestra computadora y donde queremos guardarlo podemos ahí navegar, ¿no? En mi caso lo voy a guardar ahí en el escritorio y lo va a guardar como una sesión de trabajo del JASP con el nombre que ustedes quieran darle. En este caso este es el de datos de 47.000, le voy a poner data 47.000, digamos 47K, simplemente como referencia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a guardar y esto yo lo puedo cesar, lo voy a cesar los otros y cuando quieran ustedes entrar a ese archivo va a abrir exactamente en donde ustedes se han quedado. En este caso aquí está el data 47K JASP. Lo voy a abrir y con esto va a recuperar todo nuestro historial hasta donde nosotros nos habíamos quedado, ¿no? Con las modificaciones que hayamos realizado. Esa es una de las ventajas del JASP, que tiene esta memoria de las sesiones, siempre y cuando lo guardemos con este formato JASP, ¿no? Aquí en Save As y guardemos nuestro trabajo. Ok, entonces con eso termina este video para ver cómo cargar bases de datos en el JASP, y ya en la siguiente sesión iremos viendo algunas características más puntuales vinculadas al uso de alguno de estos módulos ya para hacer el uso de estadísticas descriptivas, generar correlaciones, ¿no? Y todo lo que se puede ir haciendo con el JASP. Nos vemos.